Muy buenos días, mis queridas hermanas, nuevamente mujeres de fe, y con este tema de guerra espiritual vamos a ver esa parte de solución que sabemos dónde está, ¿verdad? Permítame tantito. Bueno, sabemos que un ejército, si nos metiéramos a un ejército, nos tendrían que dar un equipo completo, ¿verdad? Y aquellos que se alistan para la batalla los protegen desde la punta de la cabeza, que es el casco, hasta la punta de los pies, ¿verdad? Entonces, hasta el uso de las mismas botas o de los zapatos que deben de usar, es más, hasta la ropa, ¿no? Entonces, todo eso, sus armas, sus municiones, todo lo que llevan, todo deben estar ellos equipados. Ok. Pues en cuanto a la guerra espiritual, la victoria ya sabemos que ha sido ganada por Dios, pero somos soldados de Cristo. Somos llamados al campo de batalla para luchar contra nuestro enemigo. Hemos sido equipados con la armadura completa y hay que saberla usar. Efesios capítulo 6, si me acompaña, versículo 10 al 11. Vamos a estar en Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y si tú quieres verdaderamente mantenerlo en tu corazón, está este versículo de 1 de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahora, si me acompaña, por favor, a Efesios 6, 10, 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo sé bien qué estrategia de Dios para nosotros en la batalla. Primero, de Efesios 6:10, debemos depender del poder de Dios para vencer. ¿Sí? Pues somos de Dios. Entonces, la oración es una parte muy importante. Usted debe de pedir siempre esa protección que sabemos la tiene de parte de Dios. Pero pídalo, que le ayude siempre
a vencer ese temor, ese desánimo. Orar pidiendo que Dios le dé sabiduría, discernimiento. Obviamente el discernimiento no va a venir también de que se lo pongan. Usted tiene que estudiar y prepararse, ¿verdad? Interceda por otros. E identifique al enemigo. Efesios 6, 11 al 12. Ahora, ¿quiénes no son sus enemigos? O sea, los incrédulos no son sus enemigos. O sea, que tienen que predicarles es otra cosa. Los cristianos que pecan tampoco son sus enemigos. Usted tiene que exhortarlo, confrontarlo como su hermano. Bueno, las organizaciones políticas y religiosas tampoco son sus enemigos. ¿Quiénes son sus verdaderos enemigos reales? Satanás y los espíritus demoníacos. Y hay que ponerse toda la armadura para estar en la batalla. Efesios 6, 13, 17. Vestirnos con el cinto de la verdad para combatir las mentiras de Satanás. Él se conoce la palabra. Memorice, medite la palabra de Dios. Hay que investigar siempre hechos reales en cuanto a quejas, acusaciones en contra suya. Hay que aceptar siempre la responsabilidad por nuestros propios fracasos. Hay que enfrentar las situaciones de manera honesta, sincera, con la verdadera integridad que tenemos que tener. Hay que vestirnos con la coraza de justicia, con ella vencer la tentación. Hay que desarrollar una verdadera y correcta relación con Dios, confesarnos, arrepentirnos de nuestros pecados. Hay que actuar conforme a los principios, en base a esos principios de Dios y no a nuestras pasiones ni deseos. Hay que eliminar cualquier cosa que no sea santa. Sin santidad nadie verá a Dios, entienda. Descanse en la justicia de Cristo. Hay que vestirnos con el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Dios está de nuestro lado, buscando la reconciliación con las personas con las que ha quebrantado usted una relación, orando por sus enemigos, confrontando las diferentes situaciones con compasión, descansando en la seguridad de que Dios controla todas las circunstancias. Orar por sus enemigos hasta donde usted va a ver esa parte en su relación con Dios. ¿Cuándo? Tomando el escudo de la fe para hacer frente a la duda y falta de fe. Hay que creer en lo que Dios dice, obedecer su palabra, resistir la tentación de hacer las cosas a su manera, no actuar antes de recibir la orden de parte de Dios. Dios siempre va a pelear a favor de usted, siempre. Tomamos el yelmo de la salvación para proteger nuestra mente, tener la seguridad de que hemos recibido la salvación, que somos hijos, confiar en esa salvación eterna, reconocer que estamos libres del pecado, pasado, presente y futuro. Él no nos condena, Dios. Somos libres del poder del pecado. No tenemos por qué seguir pecando. Hay que utilizar también la espada del Espíritu, estudiar con diligencia la palabra de Dios, identificar los pasajes claves acerca de la tentación. Hay que memorizar porciones de la Biblia que nos ayuden a defender nuestra fe. Y hay que saber y aprender cómo llevar a los pies de Cristo a los demás, utilizando las Escrituras. Y hacer oración siempre. Siempre.
Cada detalle hay que llevárselo a Dios en oración. Pedirle a Dios sabiduría, discernimiento. Orar y escuchar cómo Dios habla a su espíritu. Orar continuamente y estar consciente de la presencia de Dios en todo momento. Si quiere derrotar al mundo, ponga sus ojos en Jesús, el Hijo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, versículo 1, 3 al 3 y 1, 14 versículo. Jesús venció al mundo. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si nos identificamos con nuestro Señor Jesucristo, recordaremos que la victoria también es nuestra. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Tenemos que creer en esa verdad absoluta de la palabra de Dios. ¿Quién la hizo? Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Utilice la palabra de Dios como si tuviera que medir los parámetros del mundo con eso. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Una más, Primera de Juan 5, 4 al 5 versículo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Muchas veces hay quienes podemos percibir si algún ser querido sufre de un ataque espiritual o cómo puedo interceder por él o si tienen algún efecto sus oraciones. Las oraciones sí tienen ese efecto y ese impacto. Y sí, tiene que orar. Y Jesús nos dio un ejemplo cuando oró por su amigo cercano, Simón Pedro. Lucas 22, versículo 31 al 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y dé gracias, ore y dé gracias a Dios. Hay una batalla, hay una guerra entre el espíritu y los hábitos pecaminosos, la carne. La carne, que es una pasión que nos impulsa a vivir de acuerdo a nuestro propio entendimiento. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Hay que admitir en uno que nacimos con una naturaleza pecaminosa que siempre va a tender hacia el mal. Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Acepte a Jesucristo como Salvador de sus pecados. Escoja que usted debe seguir sus caminos y no los suyos. Mateo 7:14.
porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aceptemos que la muerte de Cristo en la cruz fue por usted, fue por mí, y que por ella hizo morir esa naturaleza en nosotros o en usted. Romanos 6, 6, 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Recuerde algo, tiene el poder de la resurrección de Cristo, morando en su vida para librarlo del poder que el pecado tiene sobre usted. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva. Agradézcale a Dios que le dio una nueva naturaleza. Segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hay que asegurarnos de que es una nueva criatura en Cristo. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Y siempre debemos acudir a Cristo, que vive en nosotros, para lograr la victoria sobre esos hábitos egoístas. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Gálatas 5:24. Y hay quien pregunta, si Dios sabe que nuestra carne es débil, ¿por qué nos tienta a pecar? ¿Se atreven a decir eso? Bueno, Dios no es el que tienta, no es el autor de la tentación. Pecamos cuando no nos alejamos inmediatamente de la tentación y seguimos los deseos de nuestra carne. Santiago 1, 13, 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 14. ¿Qué tenemos que hacer? Resistir a Satanás. Si te queremos una victoria en el campo de batalla que sea, debemos conocer las debilidades del enemigo. Satanás tiene un poder dentro de la creación de Dios. Y sabemos que Él es vulnerable. Y sabemos que su poder y su conocimiento son limitados. El Creador lo hizo. Era ese ángel de luz que está aquí en la tierra. Ok. Y eso nos tiene que dar más valor para resistir. Y seguiremos en pie. Otra. Satanás no es omnipotente. Es poderoso, pero no es todopoderoso. No es más fuerte que Dios, quien lo creó. Jesús
es el que ha vencido a Satanás y el Señor vive en el creyente a través del Espíritu Santo. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La siguiente. Satanás no es omnipresente. Es un ángel caído y los ángeles no pueden estar en todas partes al mismo tiempo. Aunque tienen bajo su autoridad una legión de ángeles que trabajan para él en diferentes partes del mundo, él solo puede estar en un solo lugar a la vez. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Job 1:7. Ok, no es omnipresente, no es omnisciente. Satanás se le llama ángel de luz, astuto, maquiavélico, muy listo, pero el pecado corrompió a tal grado su sabiduría que todavía intenta derrotar a Dios. Ezequiel 28:17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿A dónde está confinado Satanás? Primera, Satán no puede tentar a ningún creyente sin que sea autorizado por parte de Dios. Y es muy importante saber que Dios permite la actividad del enemigo en nuestra vida para fortalecernos y para purificarnos. Job 1:12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Job 1:12. ¿Qué no puede tolerar Satanás? La oposición. No hay nada que más le guste a Satanás que envolvernos en negociaciones o debates. Usted no va a poder ganar la batalla con él confiando en sus propias fuerzas. Sí puede resistir sus ataques permaneciendo firme en su posición en Cristo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Esto no es un fetiche, sino solamente es una información para usted, para que no se esté usando como cualquier cosa. ¿Cómo Satanás no va a odiar la sangre de Cristo? Cristo derramó la sangre en el Calvario. Perdió Satanás la oportunidad de vencerlo. Intentó tentar a Jesús para que pecara, pero él no cedió nunca. Y esa sangre fue la aplastante evidencia de la derrota de él. Si usted es cristiano y Cristo conquistó a Satanás, usted es un vencedor ya. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Satanás siempre va a lograr ser vencido por un testimonio que sea íntegro, positivo. Satanás se va a gozar de la queja, de la murmuración, de la crítica. Y va a ser derrotado cuando los verdaderos cristianos reflejen un buen testimonio, den gracias a Dios que ha pagado por todos sus pecados por Cristo. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la palabra del testimonio. Efesios 6:13.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. El único que conoce el corazón de todos los hombres es Dios. Y así lo dice la Biblia. Y aunque Satanás es extremadamente astuto en Ezequiel 28:12, es un ángel que fue creado y como criatura no tiene atributos de la divinidad. El rey Salomón, conocido con su sabiduría excepcional, declara lo siguiente acerca del Señor. Solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Primera de Reyes 8:39. Con la fortaleza que Cristo le da, podrá vencer como soldado de Cristo. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Siempre debemos dar gracias a Dios porque yo no sé si logra captar, pero es tan, bueno, a mí no me, la cabeza es tan grande que el Espíritu del mismo Dios dentro de nosotros. Así es que si Cristo mora en nosotros, Él es lo más grande que hay, que lo que está fuera en el mundo. Primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces reconocemos que ya Satanás ha sido vencido, derrotado. Sabemos que la sangre de Cristo fue derramada en el Calvario y pagó por mis pecados. Soy hija de Dios y Satanás no tiene ninguna autoridad sobre mí. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Sabemos que fuimos comprados por precio. Mi cuerpo no me pertenece, le pertenece a Cristo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6, 19, 20. Ahora, otra de las partes donde los dardos llegan siempre en la mente, que son muchos pensamientos que cuando pasa algo o estamos en pecado o suceden cosas, o si usted así lo permite, pues vienen muchas cosas a su mente. Y esto es el rechazo a esos pensamientos que no provienen de Dios. Y tenemos que resistir el poder de Satanás. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Efesios 6, 10, 11 nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay oraciones que vienen conforme a situaciones.
entendamos que esas oraciones en ayuda, en petición a Dios, Él nunca nos va a dejar. Dios puso un cerco protector alrededor de Job. Y dice Job 1:10, no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Mira, cuando oramos, Señor, guarda nuestras vidas, Señor, protégenos, solo Él tiene, su voluntad es buena, agradable, perfecta. Así es que si tú encargas tu protección, lo único que quiero que entiendas, porque hay gente que no logra entender esa parte, es que Él tiene una voluntad buena, agradable y perfecta. Y si tú crees en eso, que Él tiene el control de todo y que tiene tu vida, entonces lo que suceda, lo que venga, Él está ahí. ¿Cuál es una estrategia de Satanás que usa para distraernos con cosas ajenas que no son de Dios? Despierta nuestra curiosidad, las emociones, el deseo de aventura para envolvernos con engaño, con sutileza. Nos somete a la presión del grupo y a cualquier otra artimaña de la que pueda echar mano. Cuando conoces tú sus maquinaciones, puedes ver quién está detrás de ellas. Por lo tanto, es necesario renunciar a cualquier insinuación de maldad que llegue a tu mente para impedir que Satanás te cautive. Las cosas que parecen inocentes pueden abrir la puerta a ataques demoníacos. Hay muchas cosas, pero yo no las voy a hablar aquí. ¿Por qué no? Esto es una administración con los pastores. Ahora yo te voy a decir algo, a muchos que se les da por andar atando, desatando, y todo esto indica estudio, caminar en esa obediencia con Dios, y de verdad. Dice 2 Corintios 4:2, antes bien renunciemos a lo oculto y lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Cuántas cosas hay en las que entras a una congregación y a veces te dan un cuadernito para que tú digas, yo participé en esto, en esto, en esto, en esto, en esto? Bueno, yo lo que te quiero decir es lo siguiente. De lo que yo te voy a dar aquí, si tú has participado en alguna de estas, o hay más, hay cosas más profundas también, yo sí te voy a decir algo. Si tú ya verdaderamente quieres cambiar, verdaderamente quieres nacer de nuevo, nacer de Dios, tú te puedes rogarle a Dios, ser su hijo, arrepentirte de lo que has estado haciendo y verdaderamente aceptar que Jesucristo, si no, no hay puente para acercarte a Dios. Que Jesucristo murió por ti en esa cruz, que derramó su sangre por ti y que esa es la manera de poder hablar con Dios y de ser hijo. Entonces, y solo de Dios va a venir, no es de ningún hombre. Pero si tú has participado en esto, no es que me invitó fulano, no es que yo estuve sentada viendo, no es que es que nunca falta, ¿verdad? Pero yo solo voy a dar algunos, porque hay cosas más profundas todavía, pero que voy a dar algunos. Alquimia, porciones mágicas, porciones ¿cómo le llaman? De luz, porciones mágicas de oscuro, la que sea, amuletos, fetiches, talismanes, ídolos, objetos de poder o adoración, madera, fierro, lámina, árbol, cosas, lo que sea. Sacrificios humanos o animales. Proyección. En esto de sacrificios humanos o animales también puede ser. Hay unas partes muy fuertes de la gente. Yo tuve un familiar que se iniciaban con matar animales y vertirse la sangre encima cuando eran cazadores. Bueno,
Proyección astral, astrología, horóscopos. Ay, aunque nomás los haya leído, sí, aunque los lea. Y no los creía, sí. Escritura automática, hablar en trance, mediumismo, clarividencias, visiones sobrenaturales, poderes de cristales, poderes de velas, poderes de caracoles, etcétera, 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 etcétera. Cultos, mormones, testigos de Jehová, ciencia cristiana, cientología, ay Dios mío, hechizos, maldiciones, encantamientos, conjuros, mutilaciones, adivinación y suerte, varas de adivinación, encontrar agua o la vara, hay una aquí que tiene un nombre, la vara Saori, beber sangre, comer carne humana, beber sangre. Hace muchos años se daba por un rito que se decía que mataban a la tortuga y de niño te daban a beber un vaso como de este tamaño de sangre, que porque te iba a hacer bien, etcétera, etcétera, pero eso no, nada más que está mal. Beber sangre, o sea, delante de Dios es blasfemo. Comer carne humana, percepciones extrasensoriales, religiones falsas y filosofías del mundo, panteísmo, odinismo, ateísmo, fantasmas, apariciones, revelaciones, enseñanzas gitanas, Halloween, Día de Muertos, estado alterado de conciencia, hipnosis, autohipnosis, levitaciones, levantar el cuerpo u otros objetos, materialización, espíritus que se hacen visibles, telepatía mental, transferencia mental, mala suerte, buena suerte. Cuando tú decías, ay, que el gato negro, que no camino debajo de la escalera, que se me vaya a caer la cubeta de pintura, que llevar una pata de conejo, artículos religiosos, todo eso, voces que blasfeman, que incitan a la lujuria o al suicidio, espíritus engañadores demoníacos, pactos de sangre, ceremonias, cartomancia, el tarot, música que exalta a Satanás, pócimas, materiales de la nueva era, juegos de ocultismo, entre ellos entran Ouija, dragones, calabozos, hereje, Quake, Bloody Mary, Magic, 8 Ball, cursos de parapsicología, pirámides, reencarnación, karma, varas y péndulos, localizar objetos, rituales y símbolos satánicos, satanismo, bolas de cristal, sesiones de espiritismo, necromancia, comunicación con los espíritus de los muertos, ceremonias religiosas secretas, masonería, rosacrucismo, teosofía, el amanecer dorado, espíritus sexuales, chamanismo, espiritista, guías espirituales, amigos espirituales imaginarios, tatuajes del diablo, satanismo, ocultismo, visualizaciones, buduismo, hinduismo, brujería, magia negra o blanca, de las 12, yoga o rituales religiosos y puntitos, puntitos, otros. Porque de qué hay, hay mucho. Y bueno, como hijo de Dios, te haya servido esto y verdaderamente, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Y si eres hijo, imagínate el cuidado de tu padre. Entonces nos ponemos en sus manos. Si hay algo de lo que acabo de mencionar que tú hayas hecho, sería bueno que tú y Dios pudieras pedir perdón. Aunque haya sido por jugar, aunque haya sido porque fue mi tía, mi abuelita, fulana, mi amiga, yo estaba ahí, lo que haya sido. Pedirle perdón a Dios. Señor, te damos gracias, Padre. Te rogamos, Señor, que traigas a nuestra mente, si algo de lo que tú nos acabas de mencionar, Señor, si algo de lo que nos quieres recordar, Señor, está en nosotros. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a reconocer que el único Dios vivo y verdadero, lo cual para Él es blasfemia todo esto que acabamos de hablar. Señor, reconocer sobre todo, para seguir progresando, porque te amamos, porque te bendecimos, porque amamos la vida. Y renunciamos a todo aquello, Señor, que lo que se acaba de mencionar. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos y perdónanos, Padre. Y gracias por traerlo a nuestra mente. Gracias, Señor. Te pedimos perdón. Te rogamos tu misericordia y tu perdón, Padre mío.
Gracias, Señor. Gracias por lo que haces, gracias por lo que harás. Y gracias, Señor, porque solamente tú eres el libertador, tu espíritu vive en nosotros y, Señor, solo creemos en ti, en un Dios vivo y verdadero, al único Dios que merece toda la gloria, toda la honra y todo el honor. A ti, mi Señor, a Jesucristo como el único Salvador. Gracias, Padre, y gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios le bendiga, que esté usted muy bien y reciba un abrazo de mi parte. Gracias.